La doncella que venció al diablo con un hilo. La leyenda de Santa Genoveva de Brabante. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a una nueva noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Terminamos hace unos días nuestra larga serie sobre la Segunda Guerra Mundial. 5 noches de tanques, de bombas, de campos de exterminio y de bombas atómicas. Una serie dura, necesaria, pero agotadora. Y ahora toca descansar. Toca volver a la Edad Media. Pero no a las grandes batallas, ni a los reyes ambiciosos, ni a las cruzadas sangrientas. Toca volver a las historias para dormir. A las leyendas. A los cuentos que se contaban al amor de la lumbre, cuando el viento aullaba fuera y la nieve cubría los campos. Esta noche comenzamos una nueva serie. 5 noches. 5 historias medievales para dormir. Historias de santas y de pecadores, de caballeros y de mujeres insumisas, de niños que juegan con calaveras y de ahorcados que cenan antes de morir. Historias para escuchar en la oscuridad, arropados en la cama, mientras el sueño llega lentamente. Esta es la primera de esas 5 historias. Y se titula, La doncella que venció al diablo con un hilo. La leyenda de Santa Genoveva de Brabante. Vamos a viajar atrás en el tiempo. A la Alemania del siglo VIII. A los bosques oscuros de las Ardenas, donde los árboles crecen tan juntos que la luz del sol apenas penetra. A un castillo de piedra gris, donde vive un duque poderoso y su joven esposa, una mujer de una belleza y una bondad que parecen venir de otro mundo. Preparad el café. Acomodaos. Porque la historia va a ser larga. Muy larga. Exactamente como os gusta. En los viejos libros de santos, en los manuscritos iluminados de los monasterios, en las leyendas que se contaban los peregrinos en los caminos, hay una historia que ha sobrevivido a los siglos. Es la historia de Santa Genoveva de Brabante. Y aunque los historiadores dudan de que existiera realmente, aunque su nombre no aparece en los primeros martirologios, aunque su culto fue oficialmente suprimido por la Iglesia en el siglo XVII, su leyenda sigue viva. Porque las leyendas, a veces, son más verdaderas que la historia. Genoveva nació en el seno de una familia noble, en la corte del duque de Brabante, en lo que hoy es Bélgica. Era hermosa, decían las crónicas, como un amanecer de primavera. Tenía el cabello rubio como el trigo maduro, los ojos azules como el cielo después de la lluvia, y una bondad que atraía a todos los que la conocían. No era vanidosa, a pesar de su belleza. Pasaba horas en la capilla, rezando, y ayudaba a los pobres con una generosidad que a veces preocupaba a sus padres. Cuando cumplió 18 años, su padre, el duque, concertó su matrimonio con un noble poderoso, el conde palatino Siegfried. Siegfried era un hombre maduro, un guerrero temido por sus enemigos y respetado por sus vasallos. Cuando vio a Genoveva por primera vez, quedó prendado de su belleza. Pero no solo de su belleza. Quedó prendado de su bondad, de su luz interior. Se casaron en una ceremonia solemne, en la Catedral de Colonia. Y durante los primeros meses, fueron felices. Siegfried tenía un mayordomo, un hombre llamado Golo. Golo era astuto, ambicioso, y envidiaba la posición de Genoveva. Soñaba con ocupar su lugar, con tener el favor del conde, con manejar los hilos del poder. Al principio, ocultó sus intenciones. Se mostraba servicial, amable, dispuesto a ayudar en todo. Genoveva, que veía bondad en todos, confió en él. Pero la confianza de Genoveva era su mayor debilidad. Golo empezó a tejer su tela de araña. Se acercaba a ella con pretextos, le ofrecía pequeños regalos, le susurraba palabras ambiguas. Un día, cuando el conde Siegfried estaba ausente en una de sus muchas guerras, Golo se atrevió a declararle su amor. Le dijo que la deseaba, que si ella aceptaba, él podría darle todo lo que el conde no podía darle: juventud, pasión, aventura. Genoveva, horrorizada, lo rechazó con firmeza. Le recordó que ella era esposa del conde, que había hecho votos de fidelidad y que jamás traicionaría a su marido. Le ordenó que saliera de su presencia y que no volviera a dirigirle la palabra. Golo, humillado, sintió que el odio le quemaba las entrañas. Si no podía poseerla, la destruiría. Juró vengarse. Aprovechando que el conde seguía ausente, Golo falsificó unas cartas. En ellas, Genoveva supuestamente le escribía a Golo declarándole su amor y concertando citas secretas.
También falsificó una carta de Genoveva a un caballero extranjero, ofreciéndose a entregarle el castillo a cambio de su amor. Golo, astuto, hizo que las cartas cayeran en manos de un criado fiel al conde, que las guardó para mostrárselas a su señor. Cuando Siegfried regresó, Golo se apresuró a recibirle. Le habló de la infidelidad de su esposa, le mostró las cartas falsificadas, le dijo que todo el castillo sabía de los amoríos de Genoveva, que era el hazmerreír de la corte. El conde, cegado por los celos y la furia, no quiso escuchar a Genoveva. Ordenó que la encerraran en una mazmorra. Genoveva protestó, lloró, juró su inocencia. Pero sus palabras chocaron contra la pared de la ira de su marido. La sentencia fue cruel. Genoveva sería ejecutada. Sus verdugos la llevaron al bosque, ataron sus manos, y la abandonaron a su suerte. No tuvieron el valor de matarla con sus propias manos. Prefirieron dejarla morir de hambre, de frío, devorada por las fieras. Genoveva vagó durante días por el bosque, sin rumbo, sin esperanza. Se alimentaba de bayas y raíces. Bebía agua de los arroyos. Dormía al pie de los árboles, temblando de frío. Llevaba en su vientre una vida. Estaba embarazada de su hijo, el hijo del conde, el hombre que la había condenado a muerte. En lo más profundo de su desesperación, en una noche de tormenta, cuando el viento rugía entre los árboles y los relámpagos iluminaban el cielo, Genoveva encontró una cueva. Se refugió allí. Y allí, sola, sin nadie que la ayudara, dio a luz un niño. Lo llamó Clemente, que significa misericordioso. Porque en medio de tanta crueldad, ella seguía creyendo en la misericordia. Los años pasaron. Genoveva y su hijo sobrevivieron en el bosque. Se alimentaban de lo que la naturaleza les ofrecía. Un día, una cierva se acercó a la cueva. Genoveva, asustada, pensó que la atacaría. Pero la cierva se tumbó a sus pies, ofreciéndole su leche. Genoveva la ordeñó y alimentó a su hijo. La cierva se convirtió en su compañera, en su protectora, en el ángel que Dios le había enviado en su soledad. Clemente creció sano y fuerte. Genoveva le enseñó a rezar, a amar a Dios, a perdonar a los que los habían condenado. El niño aprendió a cazar con una honda, a pescar en los arroyos, a orientarse en la espesura del bosque. Era feliz, a pesar de todo. No conocía otra vida. Pero el diablo, que nunca descansa, descubrió su escondite. Se apareció a Genoveva en sueños, en visiones, en tentaciones. Le susurraba al oído que su marido no la merecía, que debía odiarlo, que debía maldecirlo. Le recordaba el sufrimiento que había pasado, las lágrimas derramadas, los años de soledad. La tentaba con la desesperación, con la amargura, con el odio. Genoveva rezaba. Rezaba sin cesar. Pero el diablo era persistente. Un día, se le apareció bajo la forma de un hermoso caballero. Le ofreció riquezas, poder, un castillo, un ejército para vengarse de su marido. Le prometió que si lo seguía, nunca más volvería a sufrir. Genoveva estuvo a punto de ceder. El cansancio, la soledad, el recuerdo de la injusticia, todo se acumulaba en su corazón. Fue entonces cuando recordó una cosa. Su madre, antes de morir, le había regalado un pequeño ovillo de hilo de lana. Un hilo sencillo, de color blanco, como la nieve. Le había dicho, hija, nunca pierdas este hilo. Cuando la oscuridad te rodee, cuando el miedo te paralice, cuando la tentación te asalte, teje con este hilo. Tejerás tu salvación. Genoveva, en medio de la tentación, sintió que una fuerza invisible la empujaba a buscar el ovillo. Lo encontró en el fondo de su morral, casi olvidado. Y empezó a tejer. Tejió un pequeño trozo de tela, sin pensar, solo moviendo los dedos por el viejo gesto aprendido en la infancia. Mientras tejía, el caballero hermoso que era el diablo empezó a desvanecerse. Su voz se hizo más débil. Sus promesas, más vacías. Al cabo de un rato, había desaparecido. Genoveva había vencido al diablo con un hilo. No con un exorcismo, no con una espada, no con un gran gesto heroico. Con un hilo de lana. Con la humilde y antigua sabiduría de las mujeres que tejen mientras esperan, mientras sufren, mientras sueñan. Con el gesto cotidiano que se convierte en oración. Los años siguieron pasando. El conde Siegfried, mientras tanto, había envejecido. La culpa lo corroía. Un día,
Salió a cazar al bosque. Se internó en la espesura, siguiendo a un ciervo. El animal, que era la cierva que acompañaba a Genoveva, lo guió hasta la cueva. Allí, el conde encontró a su esposa, envejecida pero todavía hermosa, y a su hijo Clemente, un joven ya, que le recordaba a sí mismo en su juventud. Siegfried cayó de rodillas. Le pidió perdón. Le contó cómo Golo lo había engañado, cómo las cartas eran falsas, cómo el mayordomo había sido ejecutado por traición al descubrirse la verdad. Genoveva lo abrazó. No hubo reproches. Solo lágrimas. El perdón, como el hilo de lana, fue un acto humilde y poderoso. La familia regresó al castillo. Genoveva vivió sus últimos años en paz, dedicada a la oración y a las obras de caridad. Murió en olor de santidad y pronto comenzó a ser venerada como santa. Su culto se extendió por Alemania, por los Países Bajos, por Francia. Los peregrinos visitaban su tumba en el monasterio de Aldeneik, cerca de Maastricht. Se le atribuyeron milagros. Se escribieron libros sobre su vida. Pero la historia de Genoveva no termina aquí. Porque la leyenda de Santa Genoveva de Brabante, aunque oficialmente suprimida por la Iglesia en 1659 por falta de pruebas históricas, nunca murió del todo. Siguió viva en el corazón de la gente. Siguió contándose en las noches de invierno, junto al fuego. Siguió inspirando a artistas, a músicos, a escritores. En el siglo XIX, el compositor alemán Robert Schumann escribió una ópera sobre ella. En el siglo XX, el cineasta alemán Robert Siodmak dirigió una película. La imagen de Genoveva en el bosque, amamantando a su hijo mientras la cierva la protege, se convirtió en un icono. Porque en su historia hay algo que todos reconocemos: la injusticia, la soledad, la tentación de odiar y la decisión de perdonar. Genoveva no mató a nadie. No conquistó ningún reino. No escribió ningún libro. Solo fue fiel a sí misma, fiel a su fe, fiel al amor que había prometido. Y en esa fidelidad encontró la fuerza para vencer al diablo con un simple hilo. Quizá por eso su leyenda ha perdurado. Porque nos recuerda que la santidad no está en los grandes gestos, sino en los pequeños. En tejer mientras se espera. En ordeñar una cierva. En perdonar cuando todo invita a odiar. En no rendirse nunca, ni siquiera en el bosque más oscuro. Con esta historia, insomnes curiosos, terminamos la primera noche de esta nueva serie de 5 historias medievales para dormir. Hemos viajado a los bosques de las Ardenas, hemos conocido a una mujer inocente condenada por la mentira, hemos visto cómo el diablo la tentaba y cómo ella lo vencía con un hilo de lana. Hemos reflexionado sobre el perdón, sobre la perseverancia, sobre la fuerza de las cosas pequeñas. En la próxima noche, la segunda historia. El caballero que quiso ver el cielo antes de morir. La historia real de Godofredo de Bouillon, el noble guerrero que lideró la primera cruzada y conquistó Jerusalén. Pero que, a pesar de su victoria, nunca encontró la paz. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que el hilo de Genoveva os proteja de las tentaciones de la noche. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El caballero que quiso ver el cielo antes de morir. La historia real de Godofredo de Bouillon. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la segunda parte de nuestra serie de 5 historias medievales para dormir. La noche pasada escuchamos la leyenda de Santa Genoveva de Brabante, la doncella que venció al diablo con un hilo de lana. Una historia de injusticia, de bosques profundos, de una cierva milagrosa y de un perdón que tardó años en llegar. Una historia para soñar, para creer que la bondad siempre vence. Esta noche vamos a cambiar de tercio. Vamos a dejar las leyendas piadosas y adentrarnos en la historia real. En un hombre de carne y hueso, un noble guerrero, un cruzado, un héroe y también un pecador. Un hombre que conquistó Jerusalén y que, sin embargo, murió atormentado por la culpa. Un hombre que quiso ver el cielo antes de morir. Esta noche hablamos de Godofredo de Bouillon. Esta parte se titula, El caballero que quiso ver el cielo antes de morir. La historia real de Godofredo de Bouillon. Empezamos. Para entender a Godofredo de Bouillon, tenemos que viajar a la Europa de finales del siglo XI. El año 1095.
El Papa Urbano II ha lanzado un llamamiento en el Concilio de Clermont: los cristianos de Oriente están siendo perseguidos, los turcos han conquistado Tierra Santa, los lugares sagrados están en manos de infieles. Hay que liberarlos. Hay que ir a Jerusalén. Dios lo quiere. La respuesta es masiva. Decenas de miles de personas, nobles y campesinos, ricos y pobres, se ponen en marcha hacia Oriente. Es la primera cruzada. Y entre ellos, uno de los líderes más destacados es Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena. Godofredo nació alrededor de 1060, en Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia. Era el segundo hijo de Eustaquio II, conde de Boulogne, y de Ida de Lorena, una mujer piadosa que influiría profundamente en su hijo. Desde niño, Godofredo recibió una educación esmerada, aprendió a montar a caballo, a manejar la espada, a leer y escribir en latín, a rezar. Su madre le inculcó una fe profunda, una devoción casi mística por los lugares santos. Cuando Godofredo heredó el ducado de la Baja Lorena, demostró ser un gobernante justo y un guerrero valiente. Luchó contra los rebeldes, defendió sus tierras, ganó fama de incorruptible. Pero algo le faltaba. Algo en su interior le decía que su destino no estaba en los castillos de Lorena, sino mucho más lejos. Cuando el Papa Urbano lanzó la cruzada, Godofredo no lo dudó. Vendió sus tierras, reunió un ejército, y se puso en camino. Se dice que exclamó: no quiero ser rey en Europa. Quiero ser soldado de Cristo en Jerusalén. El viaje fue largo y peligroso. Godofredo lideró a sus hombres a través de Alemania, Hungría, los Balcanes, Anatolia. En el camino, sufrieron hambre, enfermedades, ataques de los turcos. Muchos murieron. Pero Godofredo no cejó. Su fe era inquebrantable. En las horas más oscuras, cuando el desánimo cundía entre sus tropas, él arengaba a sus soldados, les recordaba que luchaban por Dios, que los mártires les esperaban en el cielo. En 1099, después de 3 años de marcha, los cruzados llegaron a las puertas de Jerusalén. La ciudad santa, la ciudad de Cristo, estaba en manos de los fatimíes, musulmanes que la habían reconquistado a los turcos años atrás. Los cruzados pusieron sitio a la ciudad. El asedio fue duro. Los cruzados no tenían suficientes alimentos, ni agua, ni máquinas de guerra. Pero su fe lo sostenía. Los clérigos organizaban procesiones, los soldados confesaban sus pecados, todos se preparaban para la batalla final. El 13 de julio de 1099, los cruzados lanzaron el asalto. Godofredo de Bouillon fue uno de los primeros en subir a las murallas. Según las crónicas, vio una visión, un ángel de pie sobre las almenas, con una espada de fuego, que le señalaba el camino. Animado por la visión, Godofredo escaló la muralla y plantó el estandarte de la cruz en lo alto. La ciudad cayó. Los cruzados entraron y la tomaron al asalto. Lo que siguió fue una masacre. Los cronistas de la época, incluso los más piadosos, describen escenas de horror. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados sin piedad. Los judíos fueron quemados en sus sinagogas. Los musulmanes fueron degollados en las calles. La sangre llegaba a los tobillos, dicen las crónicas. Los cruzados, ebrios de victoria y de furia religiosa, no hicieron prisioneros. Godofredo participó en la matanza. No hay ninguna crónica que diga lo contrario. Era un guerrero medieval y los guerreros medievales mataban. Pero algo en su interior se resquebrajó aquel día. Quizá fue el olor de la sangre, quizá el llanto de los niños, quizá el silencio de Dios ante tanto horror. El caso es que Godofredo, el soldado de Cristo, el hombre que había soñado con liberar Jerusalén, se sintió manchado para siempre. Cuando los cruzados se reunieron para elegir un rey, todos pensaron que Godofredo aceptaría la corona. Él la rechazó. No quería ser rey donde Cristo había sido coronado de espinas. Prefirió el título de Advocatus Sancti Sepulcri, defensor del Santo Sepulcro. Un título humilde, pero cargado de significado. Godofredo gobernó Jerusalén durante menos de un año. Murió el 18 de julio de 1100, probablemente de una enfermedad contraída durante el asedio. Tenía unos 40 años. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, en el lugar donde, según la tradición, Cristo fue crucificado y enterrado. Su tumba, como tantas otras, fue destruida siglos después. La leyenda dice que Godofredo, en su lecho de muerte, pidió ver el cielo.
No el cielo de los cielos, sino el cielo real, el cielo que se ve desde Jerusalén. Sus asistentes abrieron una ventana. Godofredo miró hacia arriba. Vio las estrellas, la luna, la inmensidad del firmamento. Y entonces, según la leyenda, exclamó, ahora sí puedo morir en paz. He visto el cielo. No sabemos si esa leyenda es cierta. Pero nos habla de algo profundo. Godofredo de Bouillon había conquistado Jerusalén, había derramado sangre en nombre de Dios, había cumplido su voto de cruzado. Pero al final, lo único que quería era mirar el cielo. El mismo cielo que contemplaban los musulmanes y los judíos a los que había matado. El mismo cielo que contemplaban los campesinos de Lorena y los mercaderes de Venecia. El cielo, ese inmenso silencio azul que nos recuerda que todos somos pequeños, que todos somos iguales, que todos estamos juntos bajo el mismo firmamento. La historia de Godofredo de Bouillon es la historia de un hombre dividido entre la fe y la violencia, entre la cruz y la espada, entre el amor a Dios y el horror de matar en su nombre. No fue un santo, aunque la leyenda lo convirtió en uno. No fue un monstruo, aunque participó en una masacre. Fue un hombre de su tiempo, un hombre que creía en Dios con toda su alma y que, sin embargo, hizo cosas terribles por esa creencia. Después de Godofredo, el reino de Jerusalén duró casi 200 años. Hubo otros reyes, otras batallas, otras masacres. Saladino reconquistó Jerusalén en 1187. Ricardo Corazón de León luchó contra él en la Tercera Cruzada. Los cruzados nunca volvieron a tener la ciudad santa. El reino de Jerusalén se desmoronó. Los turcos conquistaron los últimos bastiones cristianos en 1291. Pero la memoria de Godofredo perduró. Se convirtió en un héroe épico, en el protagonista de la Jerusalén liberada de Torquato Tasso, en un símbolo de la caballería cristiana. Su espada se veneró como reliquia. Su tumba fue lugar de peregrinación. Su figura inspiró a reyes y poetas durante siglos. Y sin embargo, el Godofredo real, el hombre de carne y hueso, fue probablemente más complejo y más trágico que el héroe de las leyendas. Un hombre que quiso ver el cielo antes de morir. Un hombre que, quizá, al mirar las estrellas, se preguntó si todo aquello había valido la pena. Con esta historia, Insomnes Curiosos, terminamos la segunda noche de esta serie de 5 historias medievales para dormir. Hemos viajado a Jerusalén, a la Primera Cruzada, a las murallas de la Ciudad Santa. Hemos conocido a Godofredo de Bouillon, el caballero que quiso ver el cielo antes de morir. Hemos reflexionado sobre la fe, sobre la violencia, sobre el precio de la gloria. En la próxima noche, la tercera historia. La mujer que escribió un libro con los pies. La asombrosa vida de Margie Kempe, una madre de 14 hijos que, después de un parto traumático, empezó a tener visiones de Cristo y recorrió Inglaterra y Tierra Santa llorando a gritos en las iglesias, siendo detenida, insultada y acusada de herejía, pero que al final de su vida dictó el primer libro de memorias en inglés. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que Godofredo, desde su cielo estrellado, os acompañe en la noche. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. La mujer que escribió un libro con los pies. La asombrosa vida de Margie Kempe. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la tercera parte de nuestra serie de 5 historias medievales para dormir. Las 2 primeras noches escuchamos historias muy diferentes. La leyenda de Santa Genoveva de Brabante, la doncella que venció al diablo con un hilo de lana, una historia de injusticia, de bosques profundos y de perdón. Luego, la historia real de Godofredo de Bouillon, el caballero que conquistó Jerusalén y que, a pesar de su victoria, murió atormentado por la culpa, queriendo solo ver el cielo antes de morir. Esta noche vamos a conocer a una mujer extraordinaria. Una mujer que no era reina, ni noble, ni monja. Una mujer que era esposa, madre de 14 hijos, empresaria fracasada, y también mística, peregrina, y autora del primer libro de memorias escrito en inglés. Una mujer que lloraba a gritos en las iglesias, que se enfrentaba a los obispos, que se negaba a callarse, y que, al final de su vida, dictó su historia a un escriba porque no sabía escribir. Esta noche hablamos de Margie Kempe. Esta parte se titula, La mujer que escribió un libro con los pies.
La asombrosa vida de Marshall Kempe. Empezamos. Para entender a Marshall Kempe, tenemos que viajar a la Inglaterra de finales del siglo XIV y principios del XV. El año 1373. Eduardo III es rey de Inglaterra. La Guerra de los 100 años está en un momento de tregua. Geoffrey Chaucer, el autor de los cuentos de Canterbury, tiene unos 30 años y empieza a escribir sus obras. La peste negra ha pasado, pero sus cicatrices siguen abiertas. La religión lo impregna todo. Y en la próspera ciudad comercial de Bishop's Lynn, en Norfolk, nace una niña. Su padre se llama John Brunham, un hombre poderoso, 5 veces alcalde de la ciudad, miembro del parlamento, juez de paz. Es rico, influyente, respetado. Su hija Marshall crece en el seno de esa familia acomodada, acostumbrada a las ropas elegantes, a las telas finas, a codearse con la élite de la ciudad. Marshall, en su juventud, era vanidosa. Le encantaba vestir bien, llamar la atención, sentirse admirada. Más tarde, en el libro que dictaría, confesaría sus pecados con una honestidad brutal, sentía una enorme envidia de sus vecinas si se vestían tan bien como ella. Todo su deseo era ser respetada por la gente. No aprendía de ninguna experiencia aleccionadora ni se contentaba con los bienes mundanos que Dios le había enviado, como hacía su marido, sino que siempre codiciaba más y más. A los 20 años, hacia 1393, Marshall se casó con un hombre llamado John Kempe, un burgués de la ciudad, probablemente de una posición social algo inferior a la de los Brunham. No sabemos si fue un matrimonio por amor o por conveniencia. Lo que sí sabemos es que Marshall, al casarse, mantuvo su gusto por el lujo y su deseo de destacar. Poco después, nació su primer hijo. Y entonces, todo se derrumbó. El parto fue difícil, traumático. Marshall cayó en una profunda crisis. Sufrió alucinaciones, visiones de demonios que la atormentaban. Se autolesionaba, se mordía, se arañaba. Hubo que atarla a la cama para que no se hiciera daño. Estaba convencida de que se iba a condenar, de que el diablo la poseía, de que no había esperanza para ella. Hoy, los médicos diagnosticarían probablemente una depresión postparto severa, quizá una psicosis puerperal. En la Edad Media, no había diagnóstico. Había oración, desesperación y a veces, milagro. El milagro llegó de una forma inesperada. Una noche, cuando Marshall yacía sola en su habitación, atada a la cama, sintió la presencia de alguien a su lado. Era Jesucristo. Se sentó junto a ella y le preguntó, «Hija, ¿por qué me has abandonado, si yo nunca te he abandonado?» En ese momento, Marshall sintió que su mente se despejaba, que las visiones demoníacas desaparecían, que la paz volvía a su corazón. Pidió que la desataran. Y reanudó su vida. Pero no había aprendido la lección. O quizás sí, pero a su manera. Marshall, en lugar de dedicarse a Dios, se dedicó a los negocios. Abrió una cervecería. La empresa fracasó estrepitosamente, porque Marshall no tenía ni idea de cómo se hace la cerveza. Luego abrió un molino. Los caballos se negaban a trabajar. Otro fracaso. Sus vecinos murmuraron, Dios la estaba castigando por su vanidad, por su codicia, por no haber entendido el mensaje. Fue entonces cuando Marshall Kempe, por fin, entendió. Y se convirtió. No fue una conversión silenciosa, íntima, discreta. Fue una conversión ruidosa, pública, escandalosa. Marshall empezó a llorar. No un llanto contenido, sino un llanto a gritos, desconsolado, que la sacudía entera. Lloraba por sus pecados, por los pecados del mundo, por la pasión de Cristo. Lloraba en la iglesia, en la calle, en su casa, durante las comidas, durante las conversaciones. Los que la conocían de antes, la vanidosa Marshall que vestía telas finas, pensaron que era una farsante. Que había cambiado de vicio, que ahora buscaba atención con sus lágrimas. Su llanto era tan abundante y tan continuo, escribe en su libro, que mucha gente pensaba que podía llorar o parar de llorar cuando quisiera, y por eso muchos decían que era una falsa hipócrita. Pero Marshall no podía controlarlo. Era más fuerte que ella. Se levantaba a las 2 o 3 de la madrugada y pasaba horas en la iglesia rezando, llorando, gimiendo. Iba a misa varias veces al día. Se confesaba a diario. Y empezó a hablar de Dios. Hablaba con quien quisiera escucharla. Les contaba sus visiones, sus conversaciones con Cristo,
la alegría del cielo, la necesidad del arrepentimiento. Y ahí empezaron sus problemas. Porque hablar de Dios, en público, siendo mujer, era algo prohibido. San Pablo había escrito, las mujeres callen en las iglesias. Las mujeres no podían predicar. No podían enseñar. No podían interpretar las escrituras. Eso era cosa de clérigos. Pero Marshall no se callaba. Y sus palabras, su forma de vivir la fe, su acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios, olía peligrosamente a herejía. En concreto, al lollardismo. Los lollardos eran seguidores de John Wycliffe, un teólogo inglés que había traducido la Biblia al inglés y que criticaba duramente la riqueza y la corrupción de la Iglesia. Eran considerados herejes. Eran perseguidos. Algunos eran quemados en la hoguera. Y Marshall Kempe, con su forma de hablar de Dios, con su Biblia interiorizada a fuerza de escuchar sermones, parecía una lollarda. La acusaron en Canterbury. Estuvo a punto de ser quemada. Se salvó porque, según ella, 2 ángeles con aspecto de hombres guapos la rescataron. Pero no siempre tuvo tanta suerte. En Leicester, la arrestaron. El alcalde la acusó de lollardismo. Ella se defendió con inteligencia, citando las escrituras de memoria, desarmando a sus acusadores. La soltaron, pero le prohibieron volver a la ciudad. En York, compareció ante el arzobispo. El arzobispo la llamó mala mujer. Ella le respondió, según cuenta en su libro, Señor, también he oído decir que usted es un hombre malo. La insolencia, la falta de respeto, la capacidad de devolver el golpe. Marshall Kempe no era una mística sumisa y silenciosa. Era una mujer que se enfrentaba al poder con la misma ferocidad con que lloraba. Pero a pesar de las acusaciones, de los arrestos, de las burlas, Marshall tenía un problema más íntimo, más cotidiano, más doméstico, su marido. John Kempe era un hombre paciente, al parecer. Había soportado los negocios fallidos, las crisis nerviosas, los llantos en la iglesia. Pero cuando Marshall le dijo que ya no quería tener relaciones sexuales con él, que quería vivir en castidad para dedicarse por completo a Dios, la paciencia de John se agotó. Marshall, en su libro, cuenta la conversación con una honestidad brutal. Le dijo, prefiero verte muerto que volver a acostarme contigo. John se resistió. Hubo discusiones, tensiones, años de conflicto. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Marshall pagaría las deudas de John, probablemente con una herencia de su padre, que había muerto ese año, y él aceptaría vivir en castidad y permitirle viajar. Era un trato insólito para la época. Una mujer casada que se va de viaje sola, o casi sola, mientras su marido se queda en casa. Pero Marshall lo consiguió. Y entonces, empezó la gran aventura. La primera peregrinación fue a Jerusalén. Era el año 1413. Marshall tenía 40 años. Viajó en barco desde Venecia a Tierra Santa, en un barco mercante que también llevaba peregrinos. El viaje duró 13 semanas. Durante la travesía, Marshall no paraba de hablar de Cristo, de llorar, de gemir. Los otros peregrinos, cansados de sus arrebatos, la apartaron de la mesa común. En Bolonia, uno de ellos le propuso un pacto: si quieres seguir con nosotros, no hables del Evangelio durante las comidas. Quédate sentada y callada, como hacemos todos. En Jerusalén, Marshall vivió el momento más intenso de su vida. Cuando llegó al Monte Calvario, donde Cristo fue crucificado, sintió el sufrimiento de Jesús en su propia carne. Vio la crucifixión con sus propios ojos, como si estuviera allí. El llago fue incontenible. Los frailes del Santo Sepulcro se acercaron a ella, asombrados, habían oído hablar de esa mujer inglesa que hablaba con Dios todos los días. Después de Jerusalén, viajó a Roma, a Asís, a Santiago de Compostela, a Noruega, a Alemania. Recorrió media Europa a pie, en barco, en burro, siempre con sus lágrimas, siempre con sus visiones, siempre enfrentándose a las autoridades, siempre siendo rechazada por unos y acogida por otros. En Roma, se alojó en una casa humilde, y pasaba el día visitando iglesias, besando las reliquias, llorando. Los romanos, al principio, se burlaban de ella. Pero poco a poco, algunos empezaron a respetarla, a ver en ella una santidad extraña, una mujer tocada por Dios. En uno de sus viajes, ya de vuelta a Inglaterra, pasó por Norwich para visitar a la famosa anacoreta Julian of Norwich.
Julian era una mujer sabia, una mística que había escrito sus propias revelaciones y que vivía encerrada en una celda pegada a la iglesia. Marshall fue a verla para pedirle consejo, para que le confirmara que sus visiones eran auténticas y no fruto del demonio. Julian la escuchó con atención. Luego, le dio su bendición. Le dijo que las lágrimas eran un don de Dios, que no tuviera miedo, que continuara por el camino que había emprendido. Cuanto mayor es la vergüenza y el desprecio que sufres por mi causa, le dijo, mayor es mi amor hacia ti. Marshall volvió a casa fortalecida. Pero la vejez llegaba. Su marido, John, enfermó. Marshall lo cuidó hasta su muerte, en 1431. Fue, quizá, el gesto más humano de toda su vida. La mujer que había dicho que prefería verlo muerto, la que había negociado la castidad a cambio de dinero, la que se había ido de peregrinación durante años, volvió para cuidar de él en sus últimos días. Después de la muerte de John, Marshall se instaló en Lynn. Ya era vieja. Sus fuerzas disminuían. Pero todavía le quedaba algo por hacer. Algo importante. Marshall Kempe no sabía escribir. Pero quería dejar constancia de su vida, de sus visiones, de sus viajes, de sus sufrimientos. Así que dictó su historia a un escriba. El primer escriba no lo hizo bien. El manuscrito se perdió, o no le gustó, o no supo expresar lo que ella sentía. Años después, encontró a otro escriba, un sacerdote que aceptó el encargo. Y así, hacia 1436, quedó terminado el libro de Marshall Kempe. Es un libro extraño, fascinante, inclasificable. Está escrito en tercera persona. Marshall se refiere a sí misma como esta criatura. Es humildad, pero también es distancia, como si se viera a sí misma desde fuera. El libro narra su vida desde el nacimiento de su primer hijo hasta su vejez. No sigue un orden cronológico estricto, sino más bien un orden espiritual, emocional. Hay saltos, repeticiones, digresiones. Es desordenado, caótico, maravilloso. El libro no tuvo éxito en su época. Se copió un manuscrito, quizá dos, y luego se perdió. Durante siglos, nadie supo de Marshall Kempe. En 1501, se publicó un pequeño folleto con extractos de su libro, pero pasó casi inadvertido. Luego, el olvido. Hasta 1934. Ese año, un estudioso llamado O.P. Emily Allen encontró el manuscrito original en una casa particular en Lancashire, Inglaterra. Estaba en un armario, olvidado, cubierto de polvo. Lo identificó como el libro perdido de Marshall Kempe. Fue un descubrimiento sensacional. Desde entonces, Marshall Kempe ha sido reivindicada como una figura única. Es la primera autobiografía en inglés. Es un testimonio excepcional de la vida de una mujer medieval desde su propia perspectiva, no desde la mirada de los hombres. Es un documento fascinante sobre la espiritualidad, sobre las peregrinaciones, sobre la Inglaterra de principios del siglo XV. Pero sobre todo, es la voz de una mujer que se negó a callar. Una mujer que, a pesar del miedo, a pesar de la incomprensión, a pesar de la soledad, siguió llorando, siguió hablando, siguió creyendo. Una mujer que no sabía escribir y que, sin embargo, escribió un libro. Con los pies, con la voz, con la ayuda de un escriba, pero lo escribió. Y ese libro, 800 años después, sigue llegándonos, sigue conmoviéndonos, sigue haciéndonos preguntas. Marshall Kempe fue una santa para unos, una hereje para otros, una loca para casi todos. Pero fue, sobre todo, una mujer libre. Libre para llorar, para viajar, para hablar, para enfrentarse a los poderosos. Y esa libertad, en la Edad Media, era algo tan raro y tan peligroso que casi no se puede explicar. Quizá por eso su libro se perdió durante siglos. Quizá por eso, cuando fue redescubierto, causó tanto revuelo. Porque Marshall Kempe no encaja en ningún molde. No es la santa sumisa, no es la esposa abnegada, no es la madre devota. Es una mujer que, después de 14 partos, dijo basta. Que negoció con su marido el derecho a no tener sexo. Que se fue de viaje sola por media Europa. Que discutía con los obispos. Que lloraba a gritos en las iglesias. Que dictó su propia autobiografía porque quería que el mundo supiera quién era. Y el mundo, 500 años después, por fin la escuchó. Con esta historia, Insomnes Curiosos, terminamos la tercera noche de esta serie de 5 historias medievales para dormir.
Hemos viajado a la Inglaterra del siglo XV, hemos conocido a una mujer extraordinaria, la hemos visto sufrir, llorar, viajar, enfrentarse a los poderosos, dictar su libro. Hemos reflexionado sobre la libertad, sobre la voz femenina, sobre el precio de ser diferente. En la próxima noche, la cuarta historia. El niño que jugaba con los muertos. La leyenda del cementerio de los inocentes, un relato inquietante sobre un huérfano que vivía entre las tumbas, que jugaba con calaveras y que, una noche, los muertos le hablaron. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que Marshall Kempe, desde su cielo de lágrimas, os enseñe que siempre se puede llorar, pero que también siempre se puede hablar. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El niño que jugaba con los muertos. La leyenda del cementerio de los inocentes. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la cuarta parte de nuestra serie de 5 historias medievales para dormir. Las 3 primeras noches escuchamos historias muy diferentes. La leyenda de Santa Genoveva de Brabante, la doncella que venció al diablo con un hilo de lana. La historia real de Godofredo de Bouillon, el caballero que conquistó Jerusalén y que, a pesar de su victoria, murió atormentado por la culpa. Y la asombrosa vida de Marshall Kempe, la mujer que dictó la primera autobiografía en inglés, que lloraba a gritos en las iglesias y que se enfrentó a obispos y arzobispos sin miedo. Esta noche vamos a adentrarnos en un territorio diferente. Un territorio más oscuro, más inquietante, más cercano a los cuentos de miedo que se contaban junto al fuego en las largas noches de invierno. Una historia de un niño que vivía entre las tumbas, que jugaba con calaveras como si fueran pelotas, y que una noche, los muertos le hablaron. Esta noche hablamos de la leyenda del cementerio de los inocentes. Esta parte se titula, El niño que jugaba con los muertos. La leyenda del cementerio de los inocentes. Empezamos. Para entender esta leyenda, tenemos que viajar a la París del siglo XIV. El París medieval. No el París de las luces, de los bulevares, de la Torre Eiffel. Otro París. Un París de calles estrechas y malolientes, de casas de madera apiñadas unas contra otras, de murallas que se levantaban para proteger a la ciudad de los enemigos. Un París de mercados bulliciosos, de catedrales en construcción, de estudiantes pobres y de nobles arrogantes. Un París donde la muerte, como en todas partes en la Edad Media, estaba siempre presente. En el corazón de ese París, en el barrio de Les Halles, el mercado central, había un lugar extraño, inquietante, fascinante. Era el cementerio de los santos inocentes. O, simplemente, el cementerio de los inocentes. No era un cementerio cualquiera. Era el cementerio más antiguo y más grande de París. Se usaba desde el siglo IX, y para el siglo XIV, llevaba ya 500 años recibiendo cadáveres. 500 años de muertos. La tierra estaba tan llena que ya no podía enterrar más. Los muertos se apilaban en fosas comunes. Los cuerpos se descomponían lentamente, mezclándose con la tierra, con el agua, con el aire. El olor, dicen las crónicas, era insoportable. Una hedora putrefacción que se extendía por todo el barrio. La gente tapaba sus narices al pasar. Los que vivían cerca, los que tenían tiendas en Les Halles, se quejaban constantemente. Pero no podían hacer nada. Era el cementerio de los inocentes. Allí había que enterrar a los muertos. El cementerio no era solo un lugar de entierro. Era también un lugar de paseo. Los parisinos paseaban entre las tumbas, se sentaban en las losas, charlaban, negociaban. Las prostitutas ofrecían sus servicios. Los niños jugaban. Era un lugar vivo, a pesar de los muertos. En las arcadas que rodeaban el cementerio, había puestos de venta. Se vendían velas, flores, objetos religiosos. También se vendían calaveras. Sí, calaveras. Los huesos que quedaban al vaciar las fosas comunes se apilaban en osarios, galerías cubiertas donde los cráneos y los fémures formaban extrañas decoraciones. Y algunos de esos huesos se vendían como recuerdos, como amuletos, como juguetes para los niños. En ese cementerio, en ese mundo de muerte y de vida, vivía, según la leyenda, un niño huérfano. No sabemos su nombre. La leyenda no lo menciona. Era solo, el niño del cementerio.
Había llegado allí de pequeño, nadie sabía de dónde. Quizás sus padres habían muerto en la peste, o en una de las guerras que asolaban Francia, o simplemente lo habían abandonado porque no podían alimentarlo. Lo recogieron las monjas del hospital vecino, pero él siempre volvía al cementerio. Allí se sentía seguro, en casa. Dormía en el osario, entre los huesos. Se cubría con una manta vieja que alguien le había dado. En invierno, el frío era terrible. Los huesos estaban helados. Pero él se acurrucaba entre ellos y dormía. Los muertos, pensaba, no le harían daño. Los muertos eran sus amigos. Y tenía muchos amigos. Porque el niño conocía a todos los muertos del cementerio. Les había puesto nombres, inventado historias, imaginado sus vidas. Aquella calavera, la que tenía un agujero en la frente, era la de un caballero que había muerto en una cruzada. Aquella otra, más pequeña, era la de una niña que había muerto de peste, igual que su hermana. Aquel fémur largo y grueso pertenecía a un herrero, un hombre fuerte que podía levantar un yunque con una sola mano. El niño jugaba con los huesos. Los usaba para construir castillos, para hacer figuras, para jugar a las canicas con las calaveras. Los vecinos, al principio, se escandalizaban. Pero con el tiempo, se acostumbraron. Era el niño del cementerio. Ya formaba parte del paisaje. Las monjas del hospital le daban de comer. Los tenderos de Les Halles le regalaban frutas podridas y pan duro. Los prostitutas le daban unas monedas a cambio de que les limpiara el puesto o les trajera agua. El niño sobrevivía. No tenía nada, pero lo tenía todo. Y los muertos le hablaban. No al principio. Al principio, el niño jugaba con ellos, pero ellos callaban. Luego, poco a poco, empezó a oír susurros. Por la noche, cuando el cementerio quedaba vacío y solo los faroles de aceite iluminaban débilmente el osario, el niño oía voces. Eran voces suaves, lejanas, como el rumor del viento entre los árboles. No podía entender lo que decían, pero le daban paz. Una noche de tormenta, cuando el viento aullaba entre las arcadas y la lluvia golpeaba las losas, el niño oyó una voz clara. Venía de la calavera del caballero cruzado. La calavera le habló. Le dijo, tú eres uno de los nuestros, pequeño. Tú también eres un muerto que aún respira. Algún día, te quedarás con nosotros para siempre. El niño no se asustó. Al contrario. Sintió que por fin alguien lo entendía. Los muertos eran su familia. Y él, aunque respiraba, aunque comía, aunque sentía frío y hambre, era uno de ellos. Desde esa noche, el niño pasaba más tiempo en el cementerio. Ya no solo jugaba con los huesos. Ahora conversaba con ellos. Les contaba su día, sus penas, sus pequeñas alegrías. Los muertos le respondían. Le enseñaban canciones antiguas, oraciones olvidadas, secretos que solo los muertos conocen. La leyenda dice que, una noche, los muertos le revelaron un secreto terrible. Le contaron que en el fondo del osario, bajo los montones de huesos, había una puerta. Una puerta que solo los muertos podían ver y los niños como él. Una puerta que llevaba al otro mundo, al mundo de los que ya no están. Los muertos le dijeron, si la abres, podrás ver a tus padres. Podrás hablar con ellos. Podrás quedarte con nosotros para siempre. Pero si la abres, ya no podrás volver atrás. Tu aliento se apagará. Tu corazón dejará de latir. Te convertirás en uno de nosotros. El niño dudó. Quería ver a sus padres, a los que apenas recordaba. Pero también quería vivir, quería sentir el sol en la cara, quería comer pan duro y frutas podridas, quería oír las risas de las prostitutas y los gritos de los tenderos. La vida, por mala que fuera, era vida. Así que no abrió la puerta. Se quedó con los vivos, aunque los vivos apenas lo miraban. Siguió durmiendo entre los huesos, jugando con las calaveras, conversando con los muertos. Pero cada noche, los muertos le repetían su oferta. Y cada noche, el niño resistía la tentación. La leyenda no cuenta cómo terminó la historia. El niño del cementerio desapareció un día, como había aparecido. Nadie supo qué fue de él. Quizá murió de frío, de hambre, de alguna enfermedad. Quizá abrió la puerta y se fue con los muertos. Quizá simplemente creció, se hizo hombre y se fue a otro barrio,
a otra ciudad, a otra vida. Pero el cementerio de los inocentes siguió allí, siguió recibiendo muertos, siguió apestando, siguió siendo el lugar más extraño de París. Hasta que, en el siglo XVIII, las autoridades decidieron cerrarlo. La tierra estaba saturada. Los olores eran insoportables. Los vecinos se quejaban constantemente. Los muertos fueron exhumados y llevados a las catacumbas, las antiguas canteras subterráneas que se extienden bajo París. Allí, en las catacumbas, millones de huesos están apilados en orden, formando extrañas decoraciones. En las paredes, se leen frases como, detente, caminante. Aquí yace la muerte. Oh, donde quiera que vayas, la muerte te espera. Los huesos del cementerio de los inocentes están allí, en las catacumbas, esperando. Y quizá también está allí la puerta de la que hablaban los muertos al niño. Una puerta que nadie ha vuelto a ver, pero que algunos dicen que aún existe, oculta entre los huesos, esperando a que alguien la abra. La historia del niño del cementerio de los inocentes es una de esas leyendas urbanas medievales que se contaban para asustar a los niños, para advertirles de los peligros de la noche, para recordarles que la muerte acecha en cada esquina. Pero también es una historia de ternura, de soledad, de amistad. Un niño que no tenía a nadie encontró compañía donde nadie la buscaba, entre los muertos. Un niño que no tenía hogar encontró su hogar en un osario, rodeado de calaveras y fémures. Quizá por eso la leyenda ha perdurado. Porque en el fondo, todos sentimos que los muertos no nos abandonan del todo. Que de alguna manera, siguen ahí. Que si escuchamos con atención, en las noches de tormenta, podemos oír sus susurros. El cementerio de los inocentes ya no existe. En su lugar, se levanta hoy un mercado de flores y un centro comercial. Las arcadas han desaparecido. Los osarios han sido vaciados. El olor a muerte ha sido sustituido por el olor a pan recién horneado y a flores frescas. Pero los parisinos que conocen la historia dicen que, en las noches de luna llena, cuando el viento sopla del este, aún se puede oír el eco de las risas de los niños jugando entre las tumbas. Y que si te acercas al lugar donde estuvo la puerta, puedes sentir un escalofrío recorrer tu espalda. No es el viento. Son los muertos, que siguen ahí, esperando. Con esta historia, Insomnes Curiosos, terminamos la cuarta noche de esta serie de 5 historias medievales para dormir. Hemos viajado al París del siglo XIV, hemos conocido a un niño que vivía entre las tumbas, hemos escuchado los susurros de los muertos, hemos sentido el escalofrío de la puerta que lleva al otro mundo. En la próxima noche, la quinta y última historia de esta serie. La cena que nadie terminó. El misterio del banquete de los ahorcados, una historia breve, inquietante y real, sobre un grupo de condenados que compartieron una última cena antes de volver a la horca, y sobre un gesto de piedad que cambió el destino de uno de ellos. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que los muertos no os visiten esta noche, o si lo hacen, que os cuenten solo historias bonitas. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. La cena que nadie terminó. El misterio del banquete de los ahorcados. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a la última noche de esta serie. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Llevamos 4 noches juntos recorriendo historias medievales para dormir. Escuchamos la leyenda de Santa Genoveva de Brabante, la doncella que venció al diablo con un hilo de lana. Escuchamos la historia real de Godofredo de Bouillon, el caballero que conquistó Jerusalén y que murió queriendo ver el cielo. Escuchamos la asombrosa vida de Marcia Kempe, la mujer que dictó la primera autobiografía en inglés, que lloraba a gritos en las iglesias y que se enfrentó a obispos y arzobispos sin miedo. Escuchamos la inquietante leyenda del niño que jugaba con los muertos en el cementerio de los inocentes. Y ahora llegamos a la quinta y última historia. Una historia breve, extraña, real. Una historia que ocurrió en el año 1425, en la ciudad de Dijon, en el Ducado de Borgoña. Una historia de ahorcados, de una cena, de un error y de un milagro. Una historia que nos habla de la muerte, de la misericordia y de la extraña lógica medieval. Esta noche hablamos del banquete de los ahorcados. Esta parte se titula, La cena que nadie terminó. El misterio del banquete de los ahorcados. Empezamos. Para entender esta historia, tenemos que viajar a la Borgoña del siglo XV. El año 1425.
Felipe el Bueno es duque de Borgoña. Es el hombre más poderoso de Francia, incluso más que el rey. Su corte es la más brillante de Europa. Sus caballeros son los más famosos. Sus fiestas, las más suntuosas. Pero también es un hombre severo, que no tolera el crimen ni la desobediencia. Sus jueces son implacables. En la ciudad de Dijon, capital del ducado, hay un patíbulo. Una horca. La horca de Dijon. Está en la plaza principal, para que todos la vean. Allí se ajusticia a los condenados a muerte. Ladrones, asesinos, falsificadores, traidores. La horca es alta, de piedra, con 3 postes y una viga horizontal. De ella cuelgan las cuerdas. Un día de 1425, un grupo de hombres es condenado a la horca. No sabemos exactamente cuántos, ni por qué delito. Las crónicas de la época son parcas en detalles. Probablemente eran ladrones, o quizás salteadores de caminos. Lo cierto es que fueron condenados a morir colgados. Los sacaron de la cárcel. Los llevaron a la plaza. Subieron al patíbulo. Les pusieron las cuerdas al cuello. El verdugo accionó la trampilla. Los cuerpos cayeron. Las cuerdas se tensaron. Los condenados murieron. O eso creyeron todos. Pero uno de ellos no murió. No sabemos por qué. Quizá la cuerda estaba mal atada. Quizá el nudo se deslizó. Quizá el verdugo, por compasión o por incompetencia, no ajustó bien la soga. El caso es que, cuando al cabo de un rato los verdugos bajaron los cuerpos para enterrarlos, uno de ellos seguía vivo. Tosía, respiraba, abría los ojos. Fue un escándalo. La multitud se arremolinó. Los verdugos no sabían qué hacer. La justicia había ordenado que murieran. Pero este hombre no había muerto. Había que volver a ahorcarlo. ¿O se le consideraba ya libre, porque había cumplido su condena? La ley medieval era clara en teoría, pero ambigua en la práctica. El ahorcamiento era una forma de ejecución, no una forma de tortura. El objetivo era matar. Si el condenado sobrevivía, significaba que Dios no había querido su muerte. Y si Dios no quería su muerte, ¿cómo podía el verdugo volver a intentarlo? Los jueces discutieron. Los teólogos discutieron. Los nobles discutieron. Al final, se llegó a una solución salomónica: el ahorcado vivo sería perdonado. Pero no sería liberado. En su lugar, se le permitiría vivir, pero en condiciones muy concretas. Y antes de eso, y por una antigua costumbre que nadie recordaba muy bien de dónde venía, se le permitiría compartir una última cena con sus compañeros muertos. Una cena. Con los muertos. La cena se celebró en el patíbulo, al pie de la horca. Los cuerpos de los ahorcados seguían colgando de las cuerdas. El viento los mecía suavemente. Las sombras de la noche empezaban a alargarse. Y allí, bajo los muertos, se colocó una mesa. Una mesa rústica, de madera, con mantel blanco. Sobre la mesa, pan, queso, vino, un poco de carne. Nada lujoso, pero suficiente para una última cena. El ahorcado vivo, el que había sobrevivido, se sentó a la mesa. Estaba solo. Sus compañeros, los que habían muerto, no podían comer. Estaban arriba, colgando, con los ojos abiertos mirando el vacío. Pero la costumbre decía que debía compartir la cena con ellos. Así que comió solo, en silencio, bajo la mirada de los muertos. Los verdugos y los guardias se mantenían a distancia. La multitud, que al principio se había arremolinado, se había dispersado. Solo quedaban unos pocos curiosos, algunos mendigos, alguna prostituta. Y los muertos. Siempre los muertos. El hombre comió lentamente. No tenía hambre. El miedo le había quitado el apetito. Pero sabía que aquella era su única oportunidad de probar algo antes de lo que viniera después. Así que mordió el pan, bebió el vino, cortó un trozo de carne. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Uno de los ahorcados, el que colgaba más cerca de él, abrió la boca. No dijo nada. No podía. Estaba muerto. Pero abrió la boca, como si quisiera comer. El hombre, asustado, miró hacia arriba. La boca del ahorcado seguía abierta. Parecía una O negra en medio de la cara lívida.
El hombre, sin saber por qué, cogió un trozo de pan, lo mojó en vino, y lo acercó a la boca del ahorcado. El pan tocó los labios del muerto. Cayó al suelo. El hombre lo recogió, lo volvió a mojar y lo acercó otra vez. Esta vez, los labios del muerto se cerraron sobre el pan. No lo masticaron, no lo tragaron, pero lo sujetaron. Fue un instante. Luego, la boca se abrió de nuevo y el pan cayó al suelo. Pero el hombre había visto. Los guardias también. La multitud, que se había ido, no vio nada. Pero los guardias sí. Y los verdugos también. Se acercaron al hombre. Le preguntaron qué había pasado. El hombre no supo explicarlo. Solo dijo que había querido compartir la cena con los muertos, como mandaba la costumbre. Que no había hecho nada malo. Que solo había intentado dar de comer a un muerto. Los guardias consultaron con los jueces. Los jueces consultaron con los teólogos. Los teólogos consultaron las escrituras. No encontraron nada sobre muertos que abren la boca para comer. Pero encontraron una frase, en el libro de Tobías, la limosna libra de la muerte. Y otra, en el Evangelio de San Mateo, tuve hambre y me disteis de comer. Los teólogos argumentaron que, si el hombre había dado de comer a un muerto, ese acto de misericordia podía ser interpretado como una limosna. Y la limosna, según la Biblia, libra de la muerte. Así que el hombre, que ya había sobrevivido a la horca, ahora tenía un nuevo título para la vida, había sido misericordioso con los muertos. Los jueces, que buscaban una salida honorable, aceptaron el argumento. El hombre fue perdonado. No solo se le conmutó la pena, sino que se le concedió la libertad. Podía irse donde quisiera. Nadie le perseguiría. La justicia había quedado satisfecha. La misericordia también. El hombre abandonó Dijon esa misma noche. Nadie supo nunca a dónde fue. Las crónicas no lo dicen. Pero la leyenda cuenta que, en los años siguientes, se le vio en varias ciudades de Borgoña, siempre con un trozo de pan en la mano, siempre ofreciéndoselo a los muertos en los cementerios. Decían que había adquirido el don de hablar con los difuntos, y que los difuntos le revelaban secretos que ningún vivo conocía. Otros decían que estaba loco, que la horca le había dañado el cerebro, que no era más que un mendigo que había tenido suerte. Pero los que lo conocieron aseguraban que en sus ojos había una luz extraña, una luz que no era de este mundo. Y que cuando pasaba cerca de un cementerio, las campanas de la iglesia vecina empezaban a sonar solas. La historia del banquete de los ahorcados es real. Está documentada en los archivos de la ciudad de Dijon. Un tal Jean de Chalons, escribano del duque, dejó constancia del caso. Escribió, en el año de nuestro Señor de 1425, el día 14 de mayo, un hombre llamado. Pero el nombre está borrado. Alguien, quizá un funcionario piadoso, raspó la tinta. No quería que se supiera quién era el protagonista. Quizá para protegerlo. Quizá para que la historia se convirtiera en leyenda. La historia plantea preguntas inquietantes. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en la horca de Dijon? ¿Abrió realmente la boca un muerto? ¿Fue un milagro? ¿Fue una alucinación del condenado, del miedo, del hambre, del cansancio? ¿O fue simplemente un efecto del viento, que movió la mandíbula del ahorcado? No lo sabremos nunca. Pero los medievales, que vivían más cerca de la muerte que nosotros, que la veían a diario en las calles, en los campos, en las iglesias, que enterraban a sus hijos pequeños y a sus esposas jóvenes, que sabían que la peste podía llevárselos en una semana, esos medievales no necesitaban pruebas. Creían. Creían que los muertos podían hablar, podían comer, podían volver. Creían que la frontera entre la vida y la muerte era más porosa de lo que parece. Quizá por eso la historia ha perdurado. Porque nos recuerda que los muertos no están tan lejos. Que si escuchamos con atención, en las noches de viento, podemos oír sus voces. Que si miramos con atención, en los rostros de los que se van, podemos ver un atisbo de lo que vendrá. El banquete de los ahorcados es una historia de muerte, pero también es una historia de vida. De un hombre que sobrevivió a la horca. De un hombre que compartió su cena con los muertos. De un hombre que, al final, fue libre. Quizá no para siempre, pero libre al menos para caminar por las carreteras de Borgoña, con un trozo de pan en la mano, ofreciéndoselo a los que ya no están.
Con esta historia, Insomnes Curiosos, terminamos esta serie de 5 historias medievales para dormir. Hemos viajado por bosques profundos con Genoveva, por las murallas de Jerusalén con Godofredo, por las iglesias de Inglaterra con Marshall, por el cementerio de los inocentes con el niño, y por la horca de Dijon con el ahorcado vivo. Hemos conocido a santas y a pecadores, a caballeros y a mujeres insumisas, a niños y a condenados. Hemos reído, hemos llorado, hemos sentido escalofríos. Espero que hayáis disfrutado de estas 5 noches. Que hayáis aprendido algo. Que hayáis pasado las horas de insomnio en buena compañía. Ahora, toca descansar. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que los muertos, si acaso os visitan, os cuenten solo historias bonitas. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima serie.